tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Seguimos avanzando en la epístola de los Efesios. Vamos a comenzar un nuevo tema y vamos a orar entonces pidiéndole a Dios que nos guíe y después vamos a ir a la lectura. Oremos, hermanos. Cerramos nuestros ojos y vamos a orar al Señor en esta tarde. Señor, te doy muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por habernos ayudado a que podamos estar hoy adorando y bendiciendo tu nombre. Estamos aquí junto con mis hermanos, alabándote, cantando y trayendo alabanzas para ti. Hemos podido clamar, orar, Señor, por nuestros hermanos, por las peticiones que cada uno tenía. Y ahora, Señor, en este tramo de la reunión, vamos a compartir, Señor, tu palabra. Te pido que me guíes, Señor, en lo que voy a exponer. Hoy voy a empezar una nueva serie de sermones, Señor, y cada vez que arranco, Señor, siempre hay nervios en mí, Señor, siempre hay un temblor, Señor, de saber que estoy enseñándole a tus hijos, a tu iglesia, Señor, y no es tu pueblo que vos escogiste, Señor, y realmente tengo mucho temor de hablar para ellos y darle tu palabra, Señor, pero te pido que me des tu gracia para poder transmitir todos los conceptos que voy a traer, Señor, que me des, Señor, inteligencia y gracia para todo lo que voy a hablar, y también le dé gracia a mis hermanos para que te puedan comprender lo que vamos a hablar hoy. Te doy muchas gracias por todo, Señor. Amén y amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy seguimos adelantándonos en el versículo de Efesios. Nuestra lectura hasta la semana pasada fue, ¿se acuerdan?, al versículo 14. Obviamente hoy empezamos a partir del versículo 15. La lectura completa que vamos a exponer a partir de hoy es de Efesios 1, del versículo 15 al 23. Esa es la nueva exposición que empezamos hoy. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Así que vamos a empezar a leer aquí. A esta serie de sermones que empezamos hoy le puse como título La oración de Pablo, un modelo a seguir. Le puse un título corto, así entra bien en los videos que pone Isa, porque si no se queja que le pongo largos, así que hoy es bastante corto. La oración de Pablo, un modelo a seguir, primera parte. Leemos entonces Efesios 1, 15, 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándoles a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, pensando en cómo introducirlo en esta serie de sermones, me gustaría simplemente empezar hablando un poco sobre modelos de oración. Cuando empezamos a hablar sobre modelos de oración, o sobre un modelo de oración, yo sé que sin leer este pasaje, y yo le puedo preguntar a algún hermano acá que tenga un poco de conocimiento de la Biblia, yo le digo, bueno, nombrame algún modelo de oración, algún modelo de oración que tengamos en la Biblia. ¿Qué es lo que primero nos viene a la mente? Rápido. ¿Qué es lo que primero nos viene a la mente? El Padre Nuestro, ¿no? Todos asociamos rápido. Modelo de oración,
la oración que Jesús hizo con sus discípulos. ¿Se acuerdan el versículo, Lucas capítulo 11? Ellos le dicen, Maestro, enséñanos a orar. Entonces Él empieza a hacer una oración modelo, que es lo que todos conocen, y que aún muchos hoy todavía recitan, que es el Padre Nuestro. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Es normal que siempre asociemos un modelo de oración con el Padre Nuestro. ¿Está bien? Bien. Pero yo hoy quiero hablarles y exponerles sobre otro modelo de oración. Ese es uno válido que todos conocemos, pero vamos a ver que aquí en estos versículos que hemos empezado a leer y de los cuales les voy a exponer, hay otro modelo de oración también. No es el único el Padre Nuestro. Acá también Pablo, como maestro, él da un modelo de oración, una oración que él hace, la cual es un modelo para nosotros y que también a su vez es bueno que podamos imitar. Es la oración que Pablo, en los versículos que componen esta serie de sermones, vamos a empezar a ver, de la cual hoy solamente vamos a ver una introducción. ¿Está bien? Es una oración bastante larga, con mucha carga doctrinal y teológica, pero solamente hoy vamos a ver la introducción de esta oración. Todo este texto que hemos leído, del 15 al 23, es todo una oración que Pablo hace. ¿Está bien? Y vamos a analizar juntos a ver cuál es esta oración que Pablo está haciendo. ¿Para qué? Para que sea un modelo para nosotros y para que sea un ejemplo para nosotros de cómo también, de alguna forma, tendremos que orar. Los discípulos le pidieron a Jesús, enseñanos cómo tendremos que orar. Bueno, entonces Él les enseñó cómo puede ser una oración eficaz. Bueno, acá también Pablo nos enseña cómo es una oración eficaz y una oración importante. Hoy entonces comenzaremos haciendo consideraciones generales de la oración de Pablo por los Efesios. Vamos a ver algunas consideraciones. Bueno, ¿cuáles son las consideraciones que vamos a ver hoy? El texto nos va a mostrar 4 consideraciones acerca de cómo comienza esta oración. Hoy solamente nos vamos a centrar en el versículo 15 y el 16. Esos 2 versículos simplemente hoy nos van a dar las consideraciones generales. Pablo va a comenzar esta oración y él al comenzar esta oración va a tener algunas consideraciones que creo que es importante resaltar. La primera consideración que encontramos en el texto, lo encontramos apenas comienza el texto. La primera consideración que tenemos en el principio del texto es la motivación de Pablo de hacer esta oración. Esta es la primera consideración. ¿Cuál fue la motivación de Pablo para orar por los Efesios de esta manera y pedir lo que va a pedir más adelante? Bueno, ¿qué nos dice el versículo 15? ¿Cómo empieza el versículo 15? Dice, por esta causa, también yo. O sea, él va a orar en estos versículos, él va a contar una oración que él está haciendo por los Efesios. Esta oración la está haciendo por esta causa, dice acá. Por esta causa yo oro y yo hago lo que estoy haciendo de orar por ustedes. Por esta causa, dice el versículo. Pablo, podemos decir que es como que Pablo tiene una motivación, y esta motivación es por una causa. Entonces la primera pregunta que nos hacemos, ¿cuál es la causa? Él dice ahí, por esta causa también yo. ¿Cuál es la causa que a Pablo lo motiva a orar? Bueno, de acuerdo al texto adjunto, notamos rápidamente que la causa es justamente lo que hemos visto anteriormente. O sea, ¿qué fue lo que hemos visto anteriormente? ¿Se acuerdan lo que vimos en toda la serie de sermón anterior? ¿Qué fue? ¿Se acuerdan? No se me olviden. ¿Cuál era? El plan perfecto de Dios, ¿está bien? Hecho y preparado desde la eternidad. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que Pablo estuvo hablando, la revelación que él tuvo, el misterio que él le había sido revelado a él y que él nos cuenta en Efesios. Ahora bien, ¿se acuerdan que fue toda una doxología, toda una alabanza que él tiene? Después de adorar a Dios por esta revelación del plan de Dios, ahora dice, por causa de esto, de ese plan perfecto es que ahora yo voy a orar. Debido a esta causa, ¿a cuál causa? A todo lo que él viene hablando del plan perfecto. Por esta causa ahora esto me motiva a mí a que yo ore por ustedes. ¿Entienden esa idea? Ven que acá nosotros lo tenemos dividido por texto, versículos, pero esto originalmente es todo un texto completo. ¿Está bien? Y todo está unido. Fíjense,
No, Pablo no es que salta a otro tema y se olvida lo que está hablando. Él sigue manteniendo un hilo en lo que él está escribiendo. Por eso este texto se une perfectamente con lo que él venía hablando. Por esta causa, entonces, ahora yo estoy y voy a rogar al Padre por ustedes. Voy a orar. Estoy orando por ustedes. Hoy no, como le dije, hoy no le voy a decir bien exactamente por qué oraba él, pero esta es la primera consideración que quiero que usted entienda. La motivación de Pablo es saber lo que Dios había determinado hacer y el plan que Dios tenía. A la luz de esta verdad maravillosa, el apóstol ha sentido la necesidad de orar por sus hermanos de la manera que a partir de hoy vamos a exponer. El asunto en cuestión es el siguiente, y quiero que me preste atención a esto. Por favor, que ninguno se me duerma. Y si ve que uno se duerme, pégale un codazo. El asunto en cuestión de toda esta serie de sermones es lo siguiente, lo que quiero que ustedes entiendan, que es, sabiendo el plan que Dios ha determinado para con nosotros, ¿de qué manera debemos orar a Dios para que todo ese plan transforme nuestro entendimiento de la vida cristiana que vivimos y nuestra relación con el Señor y con nuestros hermanos? Te vuelvo a repetir. Pablo nos ha revelado cuál es el plan perfecto de Dios para con nosotros. ¿Está bien? Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago o cómo deberíamos orar para que entonces podamos tener este entendimiento de este plan en nuestra vida y esto transforme nuestra mente de manera que nos haga vivir de acuerdo a este plan? O para hacértelo más fácil, tengo la idea y la teoría de todo lo que Dios ha hecho. Bueno, ahora, ¿cómo hago para eso llevarlo a mi vida? ¿Cómo tengo que orar para que todo eso hermoso que he entendido que Dios hizo por mí, cómo me incluyó en todo lo que hizo, cómo hago para que todo eso ahora en oración pueda vivirlo en mi vida y pueda vivir una nueva vida ahora con Él? O dicho de otra manera para que entiendan, Dios me dio un montón de recursos preciosos, una herencia hermosa de la cual hoy yo puedo disfrutar de alguna de esto. Sé que mi herencia se termina a cumplir en el futuro, pero Dios me ha dado todo lo que necesito para vivir la vida cristiana. Bueno, ¿cómo hago en oración para pedir que esto ahora empiece a actuar en mi vida? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer a partir de esta serie de sermones. Pablo está diciendo, esto es todo lo que se me reveló tan grande. Ahora, ¿cómo tenemos que orar para que esto sea ahora parte de nuestra vida? Esto me hace pensar y decir, bueno, es como que Pablo está diciendo, dando en un folletito, diciendo, ahora que sos hijo de Dios, bueno, ¿cómo vivir la vida ahora? Entender que ya no sos el de antes, ahora vivís una nueva vida en Cristo. Dios tiene un plan perfecto, hermoso para tu vida. Bueno, ¿cómo ahora vivir esta vida nueva? Y es importante que lo entendamos, ¿por qué? Porque a veces vivimos en tanta derrota en nuestra vida, sin entender todos los hermosos recursos que Dios nos ha dado. Vivimos como pobres espiritualmente, siendo totalmente ricos espiritualmente. A veces no decimos, bueno, yo no estoy mal, pero yo tengo un Dios rico, entonces no me hace falta nada. Sí, tenés un Dios rico, pero realmente vivís en una pobreza espiritual. Y eso no está bien. Dios te ha hecho rico espiritualmente, te ha dado hermosas riquezas para que vivas en tu vida espiritual, para darle sentido a cómo relacionarte con Él y a cómo relacionarte con tus hermanos. Este es el tema principal del cual vamos a exponer en esta serie de sermones que hoy empezamos. Con la ayuda del Señor intentaremos utilizar esta oración de Pablo como un motor y un modelo de cómo nosotros también debemos orar a Dios. Por eso te hablaba de modelo. Decir, bueno, Pablo oró de esta manera por los efesios. Bueno, yo también voy a orar de esta manera. ¿Vas entendiendo? Esta es la primera consideración entonces de este texto. La segunda consideración que encontramos en el versículo 15 es a favor de quiénes está dirigida esta oración de Pablo. Yo dije primero,
¿Cuál fue lo que lo motivó a Pablo? Ahora, ¿por quiénes él estaba orando? ¿A favor de quiénes? Y bueno, ¿qué dice el versículo ahí? Habiendo oído. Habiendo oído. La siguiente parte del texto nos da la idea de quiénes son las personas sobre las cuales el apóstol va a rogar a Dios para que las ayude. El versículo dice, habiendo oído de ustedes. Bien, ahí no dice de ustedes, pero está hablando de un habiendo oído. Él oyó algo de estas personas por las cuales él ahora está orando. Y acá yo te voy a decir algo que tal vez alguno de ustedes no prestó atención. Yo te dije que de a poco, a medida que vayamos metiéndonos sumergiéndonos en la epístola, te voy a tirar algunas cosas que por ahí te hagan pensar un poquito más. ¿Se acuerdan que estudiamos hace un tiempo atrás, cuando empezamos en Efesios? Dijimos que Pablo había extendido su ministerio en Éfeso por un tiempo. ¿Se acuerdan cuánto tiempo habíamos visto? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto? 2 años. 2 años había sido el tiempo. En Hechos capítulo 19, él cuenta sobre el ministerio en Éfeso y habla, ¿se acuerdan que él estuvo 2 años en el cual toda aquella región había escuchado el Evangelio por el ministerio de Pablo? ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se acuerdan? Éfeso fue uno de los lugares donde más tiempo él estuvo. Él estuvo predicando, enseñando, hablando del Evangelio a todas aquellas personas. De acuerdo a lo que muchos comentaristas sugieren, desde que Pablo se va desde Éfeso, hasta que Pablo manda la epístola y los reciben los hermanos, había pasado 4 años solamente. ¿Está bien? Tiempo cuando él se va de Efesio, no sé, años 60, tiempo que llega la carta, años 64, pónganle, 4 años habían pasado. La pregunta que me hago para que vos analices conmigo es, ¿por qué el apóstol entonces dice, habiendo oído? Cuando él estuvo con ellos, ¿cuánto dijimos? 2 años. Y él había estado enseñándole por 2 años y habiendo visto los frutos de ellos. ¿Por qué ahora dice, habiendo oído de ustedes? ¿Por qué no dijo, yo los conozco, por eso oro por ustedes? ¿Por qué le está diciendo supuestamente, alguien vino y me contó sobre cómo están ustedes? Si él estuvo 2 años con ellos. Ahora dice, bueno, puede pasar un montón de tiempo. No, solamente pasaron 4 años. ¿No se te hace eso de decir, no entiendo, ¿por qué dice habiendo oído? ¿Será un problema de traducción de Reina Valera? Supongamos que en esos 4 años, ¿no? Había nuevos convertidos en Éfeso, por ahí podría estar hablando de ello. Bueno, habiendo oído de la fe o del amor de quién, de los que ahora estaban nuevos, los nuevos convertidos en esos 4 años. Pero esto también no sería bueno porque que entonces esta oración de Pablo estaba dirigido a los nuevos convertidos y a los viejos no. Es medio excluyente, ¿no? Es decir, que él estaba orando solamente por los que se habían convertido en esos 4 años y no por todos los otros que él estuvo ministrando 2 años. No se entiende. ¿Será que Pablo era tan malo que no quería orar por los otros? ¿Está Pablo excluyendo de esta preciosa oración a los hermanos a los cuales ya conocía? No creo. ¿Estás entendiendo lo que te digo? Estamos analizando el texto, entonces decís, ¿cómo? Habiendo oído. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué está mal traducido? ¿Qué es lo que acá no entiendo? Bueno, ¿cómo se soluciona este enigma literario? De acuerdo a varios indicios que obtenemos, primeramente, hay varios indicios que nos da la palabra y los comentaristas, tales, por ejemplo, como la historia de esta carta. O sea, cuando en los manuscritos originales llegan, que nos llegan, ¿no?, hasta este tiempo, o cuando lo escriben, los manuscritos originales no tienen, por ejemplo, si vos lees al comienzo de Efesios, fíjate que dice, en el comienzo de la epístola dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Bueno, ese que están en Éfeso, en la gran mayoría de los manuscritos originales no está. No dice que están en Éfeso. No dice nada, dice solamente a los santos y fieles en Cristo Jesús. Y después alta gracia y paz a vosotros. Entonces ahí, como diría mi amigo Fede,
Hay algo ahí que no me cierra. Bien, hay otro indicio más. De los temas que se tratan en la carta, son temas más bien generales que puntuales. O sea, cuando por ejemplo Pablo escribe a los Corintios, está tratando con un tema de división que hay en la iglesia. Entonces él apunta y le dice, me contaron tal persona que ustedes están divididos, porque algunos dicen que yo soy de Pablo, algunos dicen yo soy de Cefa, algunos dicen yo soy de Cristo. ¿Ves? Hay un tema puntual en Corinto que estaba pasando en Corinto, entonces él ataca ese problema. Cuando él manda la carta a Gálatas, el problema que tenían los de Galacia era que habían caído judaizantes que estaban queriendo hacerlo que sea gracia más la ley. Entonces él dice, no, ustedes no recibieron, entonces va apuntando. Ahora, acá encontramos que son temas generales. No encontramos que puntualmente él está atacando algo. ¿Está bien? Vos vas a ver mucha doctrina teológica hablando de temas generales. La supremacía de Cristo, hemos visto su plan perfecto, después vamos a ver la armadura de Dios, cómo tienen que dirigirse y cómo es la iglesia de Cristo, pero no habla ningún tema puntual. También vamos a encontrar acá que era común que Pablo pidiera a los hermanos que sus epístolas se leyeran en varios lugares. Fíjate que en Colosenses 4:16, mirá lo que encontrás. Fíjate Colosenses 4:16, ¿qué dice? Con respecto a la carta de los Colosenses, ¿qué es lo que pide Pablo? Cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses. Y que la carta de Laodicea la lean también ustedes. Bueno, algunos dicen, ¿cuál es esta carta de Laodicea? Algunos dicen que la de Efesios. Yo lo que creo es realmente otra cosa. Y ahora te voy a contar cuál es la solución que encuentro. Pero ves que es común que él diga, bueno, la carta que yo le mandé a los de Colosa, una vez que la lean ellos, mándenla a otra iglesia y que en esa otra iglesia también se lea y que después que la lean ahí, la lean en otro lado. Pablo pedía por lo general esto, que las iglesias compartieran la epístola que él había mandado. Entonces, ¿cuál es la solución simple que encontramos? ¿Por qué él dijo habiendo oído? El tema es que esta carta en realidad, la carta a los Efesios, es una carta general para toda una zona, para todo un espectro de iglesias de una misma zona, de la cual obviamente Éfeso era una de las más importantes y que pertenecía a ese grupo. Eran las iglesias conocidas como las de Asia Menor, entre las que estaban Éfeso, la Odisea, todas estas iglesias componían un grupo de iglesias que eran las iglesias de Asia Menor. Entonces, ahí ya tiene idea, ¿por qué? Porque varias de esas iglesias a las cuales Pablo le está dirigiendo esta carta para que la lean, eran iglesias que él no conocía. Eran iglesias en las cuales él no había hecho el trabajo misionero. ¿Está bien? Por lo tanto, para él era lo que había oído que estaba pasando en estas iglesias, pero no era algo que él había vivido, porque él no había estado en aquellos lugares. ¿Entienden el punto entonces por qué es habiendo oído? Porque en realidad la carta es para los Efesios, pero también era para los de la Odisea, pero también era para las otras iglesias que componían todo el circuito de lo que son las iglesias de Asia Menor. Las iglesias de Asia Menor, ustedes van a encontrar, por ejemplo, 7, ¿saben dónde? En el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, al comienzo, tenía el mensaje a las 7 iglesias. Esas eran 7 iglesias de Asia Menor, la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de la Odisea, Filadelfia. Esas 7 iglesias componían un grupo de 7 iglesias de Asia Menor. ¿Está bien? Por eso está Éfeso justamente en ese relato. ¿Entienden? Entonces por eso Pablo dice, yo habiendo oído de ustedes, es que empecé a orar por ustedes. Porque he oído, porque algunos de ustedes no los conozco, pero me han llegado comentarios de cómo están ustedes. Entonces por eso es que yo estoy orando por ustedes. ¿Se entiende entonces la solución a por qué estáis habiendo oído? ¿Se entendió? Seguro, ¿no? Algunos me están mirando, pero es así. Muchos de los comentaristas tienen esta idea de que en realidad esta carta estaba dirigida para varios lugares de aquella zona, incluidos los Efesios. Obviamente la iglesia de Éfeso era como una de las más prominentes de aquella zona. Algunos dicen que la iglesia de la Odisea también. Lo que pasa es que es como que después con el tiempo se la empieza a descartar porque era una iglesia
que era muy mundana la de la Odisea, entonces no daba un buen ejemplo, entonces de muchos manuscritos se saca la iglesia de la Odisea, porque realmente su condición no era muy buena. ¿Seguimos? Ahora bien, ¿para qué te hice toda esta explicación? ¿Por qué te quiero dar a entender de que en realidad es una carta general para todos? Bueno, en un sentido general, el concepto que podemos desprender de esto es que la oración de Pablo está dirigida entonces a todos los creyentes que componen la iglesia de Cristo. O sea que esta oración como modelo es aplicativa para cada uno de los hijos de Dios. En un concepto general entonces entendemos de que esta carta o esta oración es para todos los hermanos, para todo un grupo. Eso que nos está diciendo, que en realidad esta oración es ¿para quién? Para todos nosotros que formamos la iglesia. Es un modelo a seguir para cada uno de nosotros. Y entonces va a ser un modelo importante para que vos y yo podamos después notar cuál era la característica de otra oración. La siguiente consideración que en esta tarde te quiero hacer es las características de aquellos a quienes va dirigida esta oración. Yo te dije, habiendo oído, ¿de qué? Dice el versículo. De vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Ve? Este versículo da las características de cómo son los creyentes de los cuales Pablo está orando. Los creyentes estos tenían unas características muy hermosas, que ¿cuáles son? Fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos. El texto prosigue entonces dándonos características esenciales que en los cristianos que pertenecen al pueblo de Dios, y esto no es un juego de palabras, para todo el pueblo de Dios, no solamente para los que están acá en Figueroa Alcorta y Mendoza. La primera que encontramos es entonces fe en el Señor Jesús. La fe genuina se basa en creer en Cristo como Señor soberano de nuestra vida y como nuestro Salvador. Son dos atributos indivisibles. Fíjate que en este caso Pablo ¿qué utiliza? ¿Fe en quién? En el Señor Jesús. ¿Ve? Está nombrando dos atributos de Él. Por un lado, Señor. Y por otro lado, Jesús. ¿Qué significa la palabra Jesús? Salvador. Mateo 1:21 dice, su nombre será Jesús porque Él salvará a su pueblo su pecado. La palabra Jesús es traducida Salvador. Entonces Él está diciendo en un sentido acá, he oído de la fe que ustedes tienen en nuestro Señor y Salvador. ¿Y por qué Pablo habla así, Señor y Salvador? Bueno, cada uno de nosotros lo creemos, ¿no? Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. De hecho, muchas veces decimos esto, cuando Cristo entró, o cuando nosotros creímos en Él, lo creímos como ¿qué? Como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Y muchas veces escuchamos esto, ¿no? No sé si alguna vez te pusiste a pensar vos. Muchas personas le dan énfasis a Salvador, otras personas le dan énfasis a Señor, pero nosotros entendemos que hemos creído en Él como ¿qué? Como Señor y como Salvador. No podemos delegar y decir, bueno, yo lo creí más como Salvador y tal vez no como Señor. O algunos dicen, yo lo creí como Señor y algunos dicen, Salvador puede ser. ¿Por qué es tan importante creer en Él como Señor y Salvador? ¿Por qué muchos dicen que es importante creer en Él como Señor y Salvador? Bueno, yo te voy a explicar por qué. ¿Cuál es la importancia de creer en Él como Señor y Salvador? Te lo explico de esta manera. No puedo creer simplemente, si yo creyera solamente que Él es Señor y que Él es Salvador y no Señor, hay un problema. ¿Por qué? No puedo creer simplemente que Jesús me salva y no es mi Señor, ya que esto me llevaría a no obedecerlo como soberano que es. Si yo dijera, Él es mi Salvador y no mi Señor, entonces yo diría, Él me perdonó mis pecados, pero yo no tengo ninguna responsabilidad en obedecerle. ¿Entienden? Si yo dijera, bueno, Jesucristo es mi Salvador, pero no, yo estoy viviendo mi vida con Él como mi Salvador, pero no estoy viviendo mi vida en Él como Señor, entonces yo estoy tranquilo de que Él perdonó mis pecados, pero yo vivo la vida como yo quiero. ¿Por qué? Porque yo no tengo que rendirle cuenta a nadie, y sí tengo que rendirle cuenta. Al Señor le tengo que rendir cuenta porque Él es mi Rey soberano, Él es mi Señor, y todo lo que Él me dice en su palabra yo tengo que obedecerle, tengo que procurar obedecerle. Pero ahora lo ponemos al revés.
¿Por qué es importante creer que Él es mi Señor y también mi Salvador? ¿Qué pasaría si simplemente creyera de que Él es mi Señor y no es mi Salvador? Bueno, caeríamos en el error de procurar obedecerlo en todo, pero pretendiendo que Él no es mi completo Salvador, insinuando de esta manera que podemos aportarle algo a nuestra salvación. Ese es el peligro que corremos. Hay muchas personas que creen y que viven su vida creyendo que Jesús es el Señor y buscan obedecerlo en todo, se procuran y se esfuerzan por hacer su voluntad, pero en su vida se nota que no viven como Salvador. ¿Por qué? Porque ellos se esfuerzan por obedecer a Dios simplemente por el hecho de que así de esa manera ellos se van a salvar. Y no, si yo pensara de que yo tengo que hacer obras para salvarme, entonces en parte yo soy el Salvador de mi vida y no sería Cristo mi Salvador. ¿Entienden ahora por qué necesito de los dos? Necesito que Cristo, que Jesús sea mi Salvador. ¿Por qué? Porque tengo que entender que solamente Él me ha salvado, Él me ha perdonado, yo no he hecho nada, ha sido todo por gracia. Pero también creo que Él es mi Señor. ¿Por qué? Porque ahora rindo mi vida a Él y busco obedecerle en todo. Por eso la necesidad de entender que mi fe está puesta en Jesús como mi Salvador, pero también como mi Señor. No puedo dividir esas cosas. Pablo está diciendo, es un Rey, es un Señor Jesús. Está unido. No se puede tomar una cosa de Jesús y la otra dejarla. A Jesús se lo toma todo. Se lo toma completo. No se puede agarrar. Él mismo dice, ¿qué es lo que dijo él con respecto a servir a dos señores? No se puede servir a dos señores, se sirve a uno. Y a nuestro Señor tampoco se lo puede servir o seguirlo o buscarlo a medias, simplemente tomando la parte que a mí me gusta. Yo tengo que tomarlo todo, completo. Él es mi Salvador y Él es mi Rey. Él es mi Rey y es mi Salvador. Y esta verdad es importante que la entendamos. Porque si no nos va a llevar a confusiones. Nos va a llevar a confundirnos. Nos va a llevar a vivir una vida en la cual creo que Él es mi Salvador y ya puedo vivir mi vida como quiero, o va a llevar a una vida en la cual procuro obedecerle para que entonces Él me salve. Por eso tengo que tomar las dos verdades. Son las dos caras de la moneda y es importante entender que nuestra fe está basada en creer que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. ¿Se entiende esa parte? Es por tanto evidencia de una salvación genuina, una creencia de que Él es mi completo y suficiente Salvador, como así también mi Rey soberano, al cual obedezco. Qué importante que es esto. Hay personas que creen y que dicen, bueno, en realidad sí, te vas a salvar si perseverás, y te vas a salvar si haces tal cosa, y te vas a salvar si haces tal otra. Reduciendo la obra de salvación de Cristo, diciendo, bueno, Él es mi Salvador, pero no es completamente y suficientemente Salvador. Yo también necesito aportar cosas para salvarme, no. Pero también hay otras personas que pensando en el hecho, bueno, si supuestamente Él ya me salvó y Él me salvó para siempre, entonces ahora yo puedo vivir mi vida libre y no dándole cuenta a nadie. No, tampoco. Él es mi Rey soberano. Así cantamos, Jesús es mi Rey soberano. Amén. En 1 Tesalonicenses 1:1 encontrás, Pablo varias veces utiliza esta terminología. Siempre él habla de mi Señor Jesús, mi Señor Jesús, mi Señor Jesús. Él no puede separar esto, él no puede dividirlo. 1 Tesalonicenses 1:1 que dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios en Padre y Señor Jesucristo. Señor Jesús, Señor Jesús. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. Para Él están juntos. Imposible decir, Jesús es solamente un Salvador. Es un Salvador, pero es mi Señor. La otra característica que aparece seguida en el texto es amor para con todos los santos. Pablo es muy común que él siempre utiliza fe, amor. Fe, amor, fe, amor, fe, amor. A veces le agrega otra característica que es esperanza. Él habla fe, amor, esperanza, fe, amor, esperanza. En muchos textos
que nos dan la idea de que son epístolas genuinas de Pablo, porque él siempre tiene esta idea en mente. Fe, amor, esperanza. Fe, amor, esperanza. ¿Se acuerdan? 1 Corintios 13. ¿Se acuerdan? Más ahora perseveran la fe, esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Pero siempre fe, amor, esperanza. Fe, amor, esperanza. De hecho, fe, amor son dos características centrales en la vida cristiana. Ya lo vimos, ¿se acuerdan cuando estudiamos Timoteo? La importancia de entender que la fe y el amor actúan juntas en la vida del cristiano. Dice el comentarista Hendriksen al respecto: el capullo de la fe se ha abierto y transformado en la flor del amor. Qué verdad, ¿no? Qué hermosa esa imagen. El capullo de la fe se abre y se muestra ¿qué cosa? El amor de Cristo en nuestra vida. De hecho, podemos decir al respecto que la fe, si es auténtica, va acompañada de amor. Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Ves? Van juntitas de la mano, trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Él dice: yo he oído, dice Pablo, de la fe que tienen en Cristo Jesús, pero también del amor que tienen para con los santos, con los hermanos, el amor que se tienen entre ustedes. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? ¿Cómo creerán de que yo vengo del Padre? Por el amor que se tengan entre ustedes. ¿Cómo se demuestra la fe que tenemos en Cristo? Por medio del amor que tengamos entre nosotros. Es llamativo ver que la iglesia de Éfeso, justamente unas décadas después, un tiempo después, varias décadas después, mantenían en pie su fe, pero ya no tenían el mismo amor. ¿Se acuerdan que le hablé hace un ratito de Apocalipsis? Ahí está, ya pasaron algunas décadas y aquí Juan está hablando a la iglesia de Éfeso. ¿Y qué le dice a la iglesia de Éfeso? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Qué estaban haciendo ellos? Separando a aquellos que eran mentirosos, buscando eludir a aquellos falsos apóstoles. ¿Qué estaban haciendo? Conservando la fe en Cristo pura. Que esa fe en Cristo no se contaminara por otros enemigos de la fe. Pero ¿qué habían descuidado estos hermanos? ¿Qué dice el versículo 4? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La versión NTV dice al respecto del versículo 4: pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. ¿Ves? ¿Ves el error que había cometido Éfeso varias décadas después? ¿Qué habíamos dicho? Un balance. Fe y amor juntos, fe y amor juntos. ¿Qué había pasado? Habían trabajado en mantener la fe, pero ¿qué habían perdido? El amor. Ya no se aman como se amaban al comienzo. Ya entre ustedes no hay ese mismo amor. Ni por mí, dice el Señor, ni por ustedes, ni entre ustedes se aman como se aman antes. Procuraron y se esforzaron por mantener la fe en alto, pero no se están amando como tendrían que amarse, como se amaban tiempo antes. ¿Cuándo es ese tiempo antes? Cuando Pablo le está diciendo, Pablo le dice: estoy contento porque ustedes tienen una fe real en Cristo, pero también se aman. Bueno, ese amor se había apagado. Cuando Juan toma ahora consideración y el Espíritu de Dios habla a la iglesia, entonces le está diciendo ahora, ya no se aman como al comienzo. Ya no se aman como en la época cuando Pablo les manda la carta. Ese primer amor se apagó. Ese amor que había entre ustedes, que resaltaba y que Pablo elogió en Efesios, ahora en Apocalipsis está diciendo ya no está. Se esforzaron por mantener su fe pura, pero tristemente se habían olvidado de la importancia de seguir amando a sus hermanos en su iglesia. Dice MacArthur al respecto:
lo copié tal cual la cita porque me pareció importante como lo dice él. Dice, la fe y el amor deben siempre mantenerse en equilibrio. Muchos monjes ermitaños y otras personas a lo largo de la historia de la Iglesia se han esforzado en mantener pura la fe, pero no se han extendido a otros en amor como el Señor manda a cada creyente. Con frecuencia se convierten en cazadores de herejes ansiosos de acabar con el error, pero haciendo poco para edificar sobre lo que es bueno. Están llenos de críticas, pero son deficientes en el amor. Fin de la cita. Aún más te puedo agregar, en este tiempo notamos mucho el hecho de que hay personas que, justificándose en su batalla por la fe, no sienten la misma pasión simplemente para ir a atacar a otros y decirle que son unos herejes y por defender su fe van, atacan, le dan con un caño, ¿no? Para mantener su fe pura. Pero ¿y su amor dónde está? ¿Es tan apasionado su amor por esa persona como es su fe o como es su fuerza o su pasión para mantener la fe del Señor en alto? ¿Se esfuerzan tanto para mantener de que la doctrina dada por los apóstoles se mantenga en alto y así también es el amor que tienen por las personas? Yo creo que en este tiempo hay muchas personas que no. Y que aún simplemente justificándose en sentirse guerreros y pioneros de la fe, atacan y menosprecian a otros. Y eso no está bien, porque la fe y el amor van juntos. Pablo, ¿qué les decía a los hermanos? No se hablan simplemente de palabras, sino de verdad, de corazón. Amen a sus hermanos en la congregación. Pablo está elogiando eso en los hermanos de Éfeso cuando estamos leyendo. Me he enterado que en la iglesia entre ustedes hay amor para con todos. No simplemente con aquel que me cae bien. Noto realmente que están amando a todos los santos. Y no están haciendo diferencia entre ustedes. Aman a tal hermano como tal otro. Aman a aquel que por ahí no me cae también, lo amo igual como el que es mi amigo de cerca. Amo a mi amiga que me escucha siempre, como amo a aquella hermana con la cual también no estoy de acuerdo en muchas cosas. Hay un amor ferviente, real. ¿Fruto de qué? De una fe genuina en Cristo. Porque eso es la evidencia de una fe real. Fíjate lo que dice. Mira lo que dice Juan, 1 Juan 5:1. Escúchame, no lo busques. Escúchame por favor porque te vas a distraer y no vas a escuchar esto. Mira lo que dice. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, que ama a Dios, ama también al que ha sido engendrado por Él. ¿Ves? Si yo creo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, entonces amo a ese que me engendró. Por lo tanto, dice acá Juan y concluir, si amo a aquel que me engendró, amo a todos los que Él engendró. ¿Quiénes son a los que Él engendró? Mis hermanos. O todavía más fácil en otro lado, si digo que amo a Dios y no amo a mis hermanos que me están al lado, soy un mentiroso, porque ¿cómo puedo amar a Dios que no veo y no amar a mi hermano que veo, al que tengo acá al frente, al que estoy abrazando y besando y cuidando de él? ¿Ven cómo van juntos? Y Pablo estaba contento con los efesios, pero es un peligro que corremos, hermano. La iglesia de Éfeso no se dio cuenta, pasaron los años y ese amor fervoroso que había entre ellos, que Pablo destaca, ahora, varios años después, el apóstol Juan le está llamando la atención de parte de Dios. Ven que uno no se puede, en este sentido, decir, bueno, está todo bien, nos amamos, no es algo que podemos simplemente quedarnos tranquilos. Debemos trabajar en el amor entre nosotros. Siempre escuchamos, ¿no?, las parejas que se nos dicen,
Y al amor, para que no se enfríe, hay que cultivarlo todos los días. ¿No escuchaste a las hermanas ancianitas que te dicen, bueno, el amor es como una plantita y tenés que regarlo todos los días para que siga floreciendo? ¿Qué te habla eso? De que el amor hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que trabajarlo el amor. ¿Para qué? Para que se siga manteniendo, para que no se apague esa llama de amor. Sé cuidadoso, defendé ese amor que hay entre ustedes. Y así también tiene que hacer entre nosotros, hermano. Ese amor hay que cuidarlo. Contamos con todo lo que el Señor nos dio, porque ese amor está en nuestro corazón. Pero a veces como que empezamos a descuidarlo. Procuramos simplemente, parece, apuntar a la fe y descuidamos el amor. Otros cuidan el amor y descuidan la fe, pero creo que realmente van todo el tiempo acompañados. No podemos descuidarlo. Debemos proteger, hermano, ese amor entre nosotros. No dejar que se enfríe. Algunos dicen, bueno, yo en realidad amo a mis hermanos y la forma en que lo amo es cuidando y protegiendo, que cuando se van a caer, yo los agarro así y les hablo fuerte para que entonces no se caigan. Y está bien eso, que protejamos a nuestro hermano. Dice, si vos ves que tu hermano va a cruzar la calle, no le vas a hablar fuerte para que no salga, ¿no? Y siempre usamos ese ejemplo como para cuidar a nuestros hermanos porque los amamos. Y está bien eso. Pero yo lo llevaría más lejos. Yo todavía lo llevaría más lejos. Yo digo, estamos dispuestos a velar por nuestro hermano, cuidándole, pero estamos dispuestos a dar nuestra vida por mi hermano. No simplemente gritarle para que no cruce la calle. ¿Estoy dispuesto yo a tirarme en la calle con tal de que a él no le pase nada? Pablo lo llevó al extremo, él dijo, prefiero yo ser anatema con tal de que mis hermanos se salven. No está diciendo simplemente, bueno, los voy a hablar hasta que, bueno, llegue un punto que, bueno, hasta ahí llegaré, o los voy a hablar re fuerte para que entiendan. No, está diciendo, yo procuro yo ser anatema, cortado, con tal de que ellos estén bien. ¿Ves que es más grande todavía? ¿Ves que no se trata simplemente de palabras, sino de realmente un corazón que se sacrifica por los demás? Que es capaz de dar todo, aún su vida, por los demás. Porque de palabra, sí, todo de palabra hacemos. Pero ¿quién está dispuesto a sacrificarse? ¿Quién está dispuesto a dar todo? ¿Quién está dispuesto a tomar el ejemplo de Pablo, que él en un momento, él dice, y voy a dar todo por ustedes, aunque dando todo ustedes me traten aún peor, no importa, estoy dispuesto a dar mi vida por ustedes. Aunque me critiquen, aunque me traten mal, no importa, yo voy a dar todo porque los amo. ¿Quién está dispuesto a tomar de esta manera? Cuando por lo general enseguida está nuestra autoprotección, voy a cuidar, voy a hacer, pero en tanto en cuanto no me lastime a mí. En tanto en cuanto no me resulta afectado. Eso es orgullo. El amor da todo. Aun cuando pueda terminar mal, no importa. ¿No fue eso el ejemplo que nos dejó el Señor? Dando todo. Aún sabiendo lo que iba a pasar. ¿Estoy yo dispuesto a amar de esta manera? En este tiempo notamos mucho el hecho de que personas, entonces justificando, hablan, pero no. Realmente es para cada persona que dice llamarse cristiano una evaluación importante de si su fe es genuina, el hecho de no amar a sus hermanos de todo corazón. Yo digo que tengo fe y no amo de todo mi corazón a mi hermano realmente para que uno piense si realmente es cristiano. O para que por lo menos lo piense y diga, Señor, me arrepiento. ¿Cómo puedo decir que tengo fe en vos y
Estoy todo el tiempo acusando a mis hermanos, estoy todo el tiempo pensando mal de ellos. ¿Cómo puedo, Señor? No puedo. Ayúdame, Señor. Vamos a terminar. La última consideración, te dije que eran 4, la última de hoy. El orden lógico de la oración de Pablo. Es el versículo 16, que dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Yo te dije, hoy no te voy a contar la oración que él hace, qué es lo que le pide a Dios que haga en los hermanos y que haga en nosotros y como modelo. Hoy no te voy a contar eso, pero sí te voy a dar un orden lógico, que creo que es importante que también podamos imitar nosotros. ¿Qué es lo que Pablo hace antes de empezar a pedirle a Dios, antes de empezar a rogarle a Dios, antes de decirle, mira, te pido que haga, o antes de contarle, mire, yo le pedí a Dios que haga esto por ustedes, antes de hacer todo eso, ¿qué es lo primero que él da? Él da gracia. Él da gracia. Él antes de empezar a pedir, él da gracia. ¿Por qué? Porque él estaba viendo que estos hermanos todavía tenían mucho para crecer, pero ve que están siguiendo adelante. Aún con tantos defectos, aún con tantos errores, él da gracias a Dios por ver cómo estaban creciendo. Por último, diremos en el sermón de hoy que más allá que esta oración del apóstol es un ruego a Dios, nada de ello lo aparta primero de dar gracias a Dios continuamente por el crecimiento de los hermanos. Creo que en este sentido la oración de Pablo es un modelo para nosotros, en comprender que aunque todavía hay mucho por crecer, hay, yo creo, muchos pecados para sacar de nuestra vida, muchas cosas que mejorar, siempre es realmente saludable, provechoso y correcto dar gracias a Dios por todo lo que ya ha hecho por nosotros, de ver cómo la fe y el amor son frutos reales en nuestra vida y en el de los hermanos. Y afirmo también como un principio general de esta oración, que cada día nuestras oraciones, antes de rogar a Dios por aquellas cosas que necesitamos, que esto es bíblico y es válido, antes de eso yo creo que es siempre prudente dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado hasta acá. Vamos a orar en esta noche. Vamos a darle gracias justamente.